La victoria sabe a cenizas cuando descubres que la historia que te contaron toda tu vida era apenas la mitad de la verdad. Mateo Martínez se encontraba sentado en el mismo sillón de cuero donde su padre, don Aurelio, solía tomar las decisiones que forjaron el destino de Santa Cruz. Pero esa noche, los documentos de propiedad y las cuentas bancarias no eran lo que ocupaba su mente. En su mano, temblaba una pequeña nota que había estado oculta en el forro de la vieja Biblia, escrita con una urgencia que solo la cercanía de la muerte puede provocar. Mateo, perdóname por el peso que te voy a heredar. Hay un nombre que tus hermanos nunca deben saber, un nombre que guardé en el silencio para protegerlo de su ambición. Busca a Juan, busca a tu hermano de sangre, el que nació del amor verdadero y no del deber. Él no sabe quién es, ni lo que le pertenece. Encuéntralo antes de que el pasado lo devore. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Un hermano? Un hijo de don Aurelio que había vivido en la sombra mientras él sudaba en el campo y sus hermanos malgastaban la fortuna. La traición de Alberto y Sofía ahora parecía un juego de niños comparado con el peso de este secreto. Si ese hombre, Juan, tenía derecho legal sobre la mina, el imperio que Mateo acababa de recuperar estaba en la cuerda floja. Pero a Mateo no le importaba el dinero, le importaba la mirada de su padre, que en sus últimos días parecía buscar a alguien que no estaba en la habitación. Recordó las veces que don Aurelio se quedaba mirando hacia el horizonte, suspirando un nombre que Mateo nunca alcanzó a escuchar. Ahora, todo cobraba un sentido doloroso. Sin perder un minuto, Mateo dejó la hacienda bajo la protección de sus hombres de confianza. No podía confiar en nadie más. El rastro de Juan lo llevó lejos del polvo de Sonora, hacia los barrios más humildes y olvidados de la Ciudad de México. Allí, donde el cemento se come las esperanzas y el aire huele a necesidad, Mateo se convirtió en un detective de su propia sangre. Dejó atrás el traje de millonario y se puso una chamarra sencilla, tratando de no llamar la atención en lugares donde un reloj caro podía costar la vida. Pasó días recorriendo vecindades, mostrando una fotografía vieja y borrosa que encontró junto a la nota. Era la foto de una mujer joven, de ojos tristes pero mirada digna, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta humilde. Mateo sentía que cada puerta que tocaba era una barrera entre él y la redención de su padre. Preguntó en mercados, en talleres y en iglesias, recibiendo solo negativas y miradas de sospecha. En esos barrios, la gente sabe que cuando un hombre de afuera pregunta por alguien, rara vez es para dar buenas noticias. Esa es doña Elena, dijo finalmente una anciana que vendía flores en un mercado cerca de la vía del tren. Murió hace años, pobre de alma pero rica en orgullo. Su hijo, Juan, ese muchacho es de oro, pero la vida lo ha tratado como si fuera de plomo. Trabaja en los talleres mecánicos que están allá abajo, donde termina el asfalto. Si lo buscas, búscalo donde el trabajo es duro y la paga es poca. Es el único que se queda hasta tarde para sacar adelante a los suyos. Mateo llegó al taller al atardecer. El ruido de las máquinas y el olor a aceite quemado llenaban el ambiente. Era un lugar oscuro, lleno de fierros viejos y esperanzas rotas. Y entonces lo vio, debajo de un camión viejo, cubierto de grasa de pies a cabeza. Un hombre joven luchaba con una llave inglesa. Se escuchaban sus quejidos de esfuerzo, el metal golpeando contra el metal. Cuando salió de debajo del vehículo para limpiarse el sudor con un trapo sucio, Mateo sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Era como verse en un espejo de hace 10 años, antes de que el hambre y el destierro le cambiaran el rostro. Tenía los mismos hombros anchos de su padre, la misma mandíbula fuerte y, sobre todo, la misma mirada cansada de quien sabe que el mundo no le debe nada. Juan no vestía trajes a medida, su hacienda era un rincón lleno de herramientas oxidadas y su ganado eran motores descompuestos que se negaban a arrancar. Mateo se acercó lentamente, sintiendo que cada paso pesaba 1 tonelada. El corazón le latía con una fuerza que le impedía hablar con claridad. ¿Se le ofrece algo, patrón?, preguntó Juan, usando el mismo tono respetuoso que Mateo solía usar con los ricos cuando estaba en el extranjero. Si viene por la camioneta negra,
Todavía no está lista. El motor está dando mucha lata y las piezas no llegan. No vengo por ningún coche, Juan, respondió Mateo, su voz quebrada por la emoción que no podía contener. Vengo por ti. Juan dejó caer la herramienta, confundido. Miró a Mateo de arriba a abajo, tratando de entender qué quería ese hombre con facha de dinero en su taller mugroso. En ese barrio, nadie te buscaba a menos que fuera para cobrar una deuda o para darte más problemas de los que ya tenías. ¿Nos conocemos?, preguntó Juan, entornando los ojos. Usted tiene cara de que le sobra la lana y bueno, yo tengo cara de que necesito un baño de 3 horas. Si es por lo de la semana pasada, ya les dije que les voy a pagar en cuanto saque este jale. Me llamo Mateo Martínez, y vengo de Sonora para decirte que todo lo que crees saber sobre tu padre es una mentira. Vengo a decirte que no estás solo en este mundo, hermano. Mateo invitó a Juan a un pequeño café cercano, un lugar de mesas de plástico manchadas donde el vapor del café barato era el único lujo. Allí, sobre la mesa, extendió la nota de don Aurelio y la fotografía de Elena. Juan miraba el papel como si fuera un objeto de otro planeta. Sus manos, negras por el aceite del taller, temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa. El silencio entre los dos era tan denso que se podía tocar. Mi madre me dijo que mi padre era un hombre bueno que murió antes de que yo naciera, susurró Juan con la mirada fija en la foto. Ella siempre guardó esa imagen en un altar, pero nunca me dijo su nombre completo. Decía que el nombre de mi padre era una carga que yo no estaba listo para llevar, que era mejor vivir siendo nadie que ser el hijo de alguien que no podía reclamarme. Siempre pensé que era un cobarde que nos había abandonado. Nuestro padre te amaba, Juan. Por eso te ocultó. Sabía que sus otros hijos, Alberto y Sofía, te habrían destruido si sabían de tu existencia desde el principio. Te dejó una parte de la tierra más rica de México, una mina que ahora vale millones. He venido para que reclames lo que es tuyo por derecho de sangre. He venido para que dejes de ensuciarte las manos en ese taller y tomes el lugar que te corresponde en la hacienda. Pero la reacción de Juan no fue la que Mateo esperaba. No hubo alegría, ni avaricia, ni suspiros de alivio. Lo que hubo fue una rabia sorda, una que se había cocinado durante años de carencias y humillaciones. Juan se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla rechinara contra el suelo de cemento. Sus ojos, idénticos a los de don Aurelio, ardían de indignación. ¿Millones? ¿Mina? ¿Heredero? Juan escupió las palabras con desprecio. Mientras yo veía a mi madre morir en una cama de hospital público porque no teníamos para las medicinas, ese hombre estaba sentado en su hacienda contando sus monedas. Mientras yo comía tortillas con sal para que a ella no le faltara nada, mis supuestos hermanos vivían como reyes. No quiero nada de él, Mateo. Llévese sus papeles, sus minas y su apellido a donde nadie los vea. Mi apellido es el de mi madre, el que ella honró trabajando de lavandera hasta que se le borraron las huellas digitales. Mi única herencia es este sudor que nadie me pudo robar. Juan salió del café hecho una furia, perdiéndose entre la gente que caminaba hacia el metro. Mateo se quedó ahí, con el corazón destrozado, viendo cómo el sobremanila seguía sobre la mesa. Sabía que Juan tenía razón, pero también sabía que no podía dejarlo así. Juan era un hombre de honor herido, el único de sus hermanos que realmente compartía los valores de su padre. Sin embargo, Mateo no era el único que buscaba a Juan. Alberto y Sofía, hundidos en la miseria y llenos de un odio que los consumía, no se habían quedado de brazos cruzados. Desde un coche oscuro, al otro lado de la calle, habían observado todo el encuentro. Habían contratado a un investigador de mala muerte para seguir a Mateo, esperando encontrar un trapo sucio para chantajearlo, y lo que habían encontrado era una mina de oro emocional. Si convencemos a este tal Juan de que Mateo le está robando su parte de verdad, podemos usarlo para anular todo, dijo Sofía con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Juan es un tonto de barrio, lleno de orgullo y resentimiento. Solo necesita un poco de veneno en el oído y un abogado que sepa mentir para que nos devuelva lo que Mateo nos quitó. Vamos a usar al hermano perdido para destruir al hermano que se cree héroe. La guerra por el legado de los Martínez ya no era de dos bandos,
Ahora era una partida de ajedrez donde Juan era la pieza más peligrosa. Alberto y Sofía estaban dispuestos a todo con tal de recuperar su vida de lujos, incluso si eso significaba sacrificar al hermano que nunca conocieron. Y mientras tanto, en la frontera, el cuervo empezaba a mover sus propias piezas. Un nuevo heredero significaba una nueva oportunidad de extorsión, y en el mundo de los lobos, la sangre fresca siempre atrae a los cazadores. Mateo tendría que decidir pronto: ¿protegería a Juan de la verdad, o dejaría que el odio terminara de consumir lo poco que quedaba de su familia? El camino hacia la redención acababa de volverse mucho más peligroso. Mateo no pudo pegar el ojo en toda la noche. El eco de las palabras de Juan retumbaba en las paredes de su habitación de hotel, recordándole que el dinero no puede comprar el tiempo perdido ni curar el abandono. Sentía que la herencia de su padre, esa mina que ahora valía millones, era en realidad una maldición que seguía separando a su familia. Mientras tanto, en un callejón oscuro, cerca del taller mecánico, dos sombras se movían con la agilidad de las serpientes. Alberto y Sofía, desesperados por recuperar su vida de lujos, habían llegado al barrio de Juan. No tenían escrúpulos ni dignidad, solo un plan retorcido para usar al hermano perdido como un arma contra Mateo. Esperaron a que Juan saliera de trabajar, cansado y con la ropa manchada de aceite. Cuando el joven caminaba hacia la parada del camión, Alberto se interpuso en su camino, fingiendo una tristeza que solo un actor de quinta podría creer. «¿Tú eres Juan, verdad?», preguntó Alberto, forzando una lágrima. «Por favor, no te asustes. Somos tus hermanos, Alberto y Sofía. Hemos venido para advertirte sobre el hombre que te buscó hoy por la tarde». Juan se detuvo en seco, apretando los puños con desconfianza. No entendía cómo, después de años de soledad, de repente le llovían parientes con trajes caros y palabras dulces en un lugar donde la vida no regala nada. «Ya hablé con ese tal Mateo», respondió Juan con voz áspera. «No quiero saber nada de ustedes ni de su padre. Déjenme en paz, que mañana tengo que madrugar para sacar un motor que no espera a nadie». «Es que eso es lo que Mateo quiere que creas», intervino Sofía, acercándose con una mirada de supuesta compasión. «Mateo no vino a ayudarte por amor. Él solo te necesita para que firmes un papel y él pueda venderlo todo». Sofía le entregó un documento falso, redactado por un abogado corrupto. En el papel, parecía que Mateo estaba intentando declarar a Juan como incapaz para quedarse con su parte de la herencia y luego mandarlo de regreso a la miseria. «Él es el que nos quitó todo en Sonora», mintió Alberto, bajando la voz como si compartiera un secreto prohibido. «Nos dejó en la calle y ahora viene por ti, porque sabe que legalmente tienes más derechos que él». Juan miró el documento bajo la luz amarillenta de un poste de luz. La semilla de la duda, que Mateo ya había plantado sin querer, empezó a crecer alimentada por el veneno de las mentiras de Alberto. Su orgullo de hombre trabajador, que nunca había pedido nada a nadie, se sintió herido una vez más. Si lo que decían estos dos era cierto, Mateo no era un hermano, sino un depredador que venía a burlarse de su pobreza. «Él dice que nuestro padre te amaba», dijo Juan, mirando a Alberto a los ojos. «Dice que me dejó una mina para que mi vida fuera diferente. ¿Ustedes dicen que todo eso es un cuento para robarme?» «Exactamente», asintió Alberto con una sonrisa interna. «Mateo es un experto en engañar a la gente, pero si te unes a nosotros, podemos impugnar ese testamento y repartir todo de forma justa, entre hermanos de verdad». Juan no respondió, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la oscuridad de su callejón, con el documento arrugado en su mano. Alberto y Sofía sonrieron en la penumbra. Habían logrado su primer objetivo, dividir para vencer. Pero mientras los tres hermanos conspiraban o sufrían, el cuervo ya estaba en la ciudad. El criminal no se andaba con juegos de abogados ni con mentiras sentimentales. Él sabía que donde hay tres hermanos peleando, hay una oportunidad. Mateo, ajeno a la trampa que le habían tendido, regresó al taller a la mañana siguiente. Quería pedirle perdón a Juan y explicarle con pruebas reales el plan de inversión que tenía para el pueblo de Santa Cruz. Sin embargo, al llegar, no encontró al mecánico amable pero hosco del día anterior.
encontró a un hombre con la mirada encendida por la rabia, que no lo dejó ni siquiera bajar de su camioneta negra blindada. «Lárgate de aquí, Martínez», gritó Juan, lanzando una llave inglesa que golpeó el cristal reforzado. «Ya sé para qué me quieres, tus hermanos me contaron todo, no voy a ser el tonto que te haga más rico». Mateo bajó del vehículo, tratando de calmar la situación, pero se dio cuenta de que el daño ya estaba hecho. Al fondo de la calle, vio un coche viejo y conocido. Era el auto que Alberto usaba para sus negocios turbios. En ese momento, comprendió que la guerra no había terminado en la subasta de Sonora. La verdadera batalla se libraría en el corazón de Juan, y el precio de la derrota no sería dinero, sino la destrucción total de su familia. La noche en la Ciudad de México es un monstruo que devora a los que caminan con el corazón lleno de dudas. Juan regresó a su pequeño cuarto después del enfrentamiento con Mateo, sintiendo que el mundo se le venía encima. Las mentiras de Alberto y Sofía habían calado hondo, como un veneno que nubla la razón. Se sentía usado por todos, por el padre que nunca lo reclamó y por el hermano que ahora parecía querer comprar su silencio con una mina. Mientras Juan intentaba dormir, el sonido de un motor potente rompió la calma del callejón. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de su humilde vivienda fue derribada de un golpe seco que hizo eco en todo el edificio. 3 hombres armados, con el rostro cubierto y la mirada de quien no conoce la piedad, entraron a la habitación. No buscaban dinero, porque sabían que allí no había nada más que herramientas viejas y recuerdos tristes. «Vámonos, chamaco, el patrón quiere platicar contigo sobre esa herencia de la que todos están hablando», dijo uno de los tipos, golpeando a Juan con la culata de un arma antes de arrastrarlo hacia la calle. Juan luchó con la fuerza de un animal acorralado, pero no fue suficiente. Lo subieron a una camioneta que desapareció en la oscuridad, dejando solo el rastro del humo y el eco de una tragedia anunciada. A pocos kilómetros de ahí, Mateo recibió una llamada en su celular. El número era desconocido, pero el tono de voz del otro lado de la línea lo hizo ponerse de pie de inmediato. Era el Cuervo, y su voz sonaba más peligrosa que nunca. «Parece que encontramos un nuevo tesoro, Martínez», dijo el criminal con una risa burlona. «Resulta que tienes un hermanito que nadie conocía. Lástima que lo tengamos nosotros antes de que pudieras hacerlo millonario». Mateo sintió que la sangre se le congelaba. Sus peores temores se habían hecho realidad. Sus enemigos sabían que Juan era su punto débil, el único cabo suelto que podía destruir su nueva paz. «Si le tocas un solo pelo, juro que no habrá lugar en la tierra donde puedas esconderte», respondió Mateo, su voz cargada de una furia que nunca antes había sentido, ni siquiera cuando Alberto lo echó de la hacienda. «Menos amenazas y más acción, patrón. Si quieres volver a ver al mecánico, trae los documentos originales de la mina y la llave de la cuenta suiza a la vieja cementera abandonada. Tienes 1 hora. Si llegas con la policía, el muchacho no sobrevive». Mateo no llamó a sus guardaespaldas. Sabía que el Cuervo tenía espías en todos lados y que cualquier movimiento en falso le costaría la vida a Juan. Tomó la Biblia de su padre, donde todavía guardaba la llave, y salió del hotel. Mientras tanto, en la cementera, Juan estaba amarrado a una silla metálica, con el rostro ensangrentado y la mirada fija en el Cuervo. A un lado, ocultos entre las sombras, Alberto y Sofía observaban la escena con una mezcla de miedo y codicia. «Esto no era parte del trato», susurró Alberto, temblando. «Solo queríamos que Juan anulara el testamento, no que lo mataran. Si esto sale mal, vamos a terminar todos en la cárcel o peor». «Cállate, cobarde», respondió Sofía, apretando los dientes. «Si Mateo entrega los documentos para salvar a este muerto de hambre, nosotros podremos reclamar nuestra parte después. Es la única forma de volver a ser lo que éramos». Juan los escuchó y finalmente entendió la magnitud de la traición. Los que decían ser sus hermanos buenos eran los mismos que lo habían entregado a los lobos. La rabia le dio una fuerza nueva, pero las cadenas eran demasiado fuertes. Mateo llegó a la cementera exactamente 1 hora después. Las luces de su vehículo iluminaron el interior del edificio en ruinas,
mostrando la figura de Juan rodeada de criminales. Bajó del auto con las manos en alto, sosteniendo el sobre de papel manila. Aquí está lo que quieres, Cuervo. Deja ir al muchacho. Él no tiene nada que ver con mis deudas ni con la ambición de mis otros hermanos, dijo Mateo, caminando lentamente hacia el centro del lugar. El Cuervo se acercó y le arrebató el sobre. Revisó los papeles con avidez, pero cuando intentó tomar la llave, Mateo la cerró con fuerza en su puño. Primero quería asegurarse de que Juan estuviera a salvo. Suéltenlo primero. En cuanto él cruce esa puerta y se suba a mi coche, te doy el código de la cuenta suiza. Es mi última palabra. Puedes dispararme ahora si quieres, pero te quedarás sin el dinero. El Cuervo, sabiendo que Mateo no estaba bromeando, hizo una señal a sus hombres. Cortaron las cuerdas de Juan, quien se levantó con dificultad, mirando a Mateo con una mezcla de vergüenza y asombro. Vete de aquí, Juan. Toma las llaves de mi coche y no te detengas hasta llegar a la hacienda en Sonora. Nana Chole te está esperando, le dijo Mateo, sin quitarle la vista de encima a los criminales. No te voy a dejar aquí solo, gritó Juan, el orgullo de barrio mezclándose con la lealtad que empezaba a sentir por el hombre que estaba arriesgando su imperio por él. Vete ya, es una orden de tu hermano mayor, sentenció Mateo con tal firmeza que Juan no tuvo más remedio que obedecer. Corrió hacia el vehículo, mientras las lágrimas se mezclaban con la suciedad de su rostro. En cuanto el motor del coche de Mateo rugió y se alejó de la cementera, Mateo abrió la mano y entregó la llave pequeña. El Cuervo sonrió, sintiéndose el dueño del mundo, pero su alegría duró poco. Ya tienes lo que querías, ahora déjame ir, dijo Mateo, preparándose para lo peor. Sabía que hombres como el Cuervo rara vez cumplen sus promesas de dejar testigos con vida. Eres un hombre de honor, Mateo, pero el honor no detiene las balas, dijo el criminal, levantando su arma. Tus hermanos me pagaron un extra para asegurarme de que esta noche Santa Cruz se quedara sin patrón otra vez. Desde las sombras, Alberto y Sofía sonrieron, creyendo que su plan maestro finalmente iba a dar frutos. Pero lo que no sabían era que Juan no se había ido. Al llegar a la esquina, había dado la vuelta y estaba regresando con algo que el Cuervo no esperaba. Juan entró por una de las ventanas superiores de la cementera, armado con una barra de metal y la furia de 10 años de abandono. El sonido del metal chocando contra el suelo distrajo a los criminales por un segundo vital. Ese segundo fue todo lo que Mateo necesitó para lanzarse contra el Cuervo. La batalla por el legado de los Martínez ya no se libraba en juzgados ni en subastas, sino cuerpo a cuerpo en el suelo frío de una fábrica abandonada. La sangre de los hermanos Martínez se unió por primera vez para defender la justicia. Juan y Mateo, el rico y el pobre, el heredero y el olvidado, luchaban como uno solo contra la oscuridad que amenazaba con devorarlos a todos. La lucha en la cementera no era solo una pelea por dinero, era el choque entre el honor y la codicia. Mateo y Juan, espalda contra espalda, peleaban con la furia de quienes han sido heridos por la misma sangre. El Cuervo, al verse superado por la valentía de los hermanos, intentó escapar, pero la gente del pueblo ya rodeaba el edificio. Los peones, armados solo con su dignidad, no permitieron que la oscuridad volviera a reinar en Santa Cruz. Alberto y Sofía, al ver que su plan maestro se desmoronaba, intentaron escabullirse entre los escombros, pero Juan, con la agilidad que le dio el trabajo duro, les cerró el paso antes de que pudieran desaparecer. Por favor, Juan, todo lo hicimos por la familia, gritó Sofía, cayendo de rodillas una vez más. Ese hombre nos obligó, nosotros solo queríamos que tuviéramos lo que merecemos. Juan los miró con una mezcla de asco y compasión. En ese momento comprendió que la verdadera pobreza no estaba en su taller mecánico, sino en el alma podrida de esos dos que llevaban su misma sangre. Ustedes no saben lo que es la familia, dijo Juan, su voz resonando en el edificio vacío. Mi madre murió enseñándome que el respeto no se compra, y Mateo me enseñó que el perdón es para los valientes. Mateo se acercó, herido pero firme, miró a sus hermanos y luego a la Biblia que todavía sostenía en su mano. Sabía que la justicia del hombre era necesaria, pero la justicia del destino ya se estaba cobrando su parte.
La policía llegó minutos después para llevarse a El Cuervo y sus secuaces. Alberto y Sofía también fueron arrestados, señalados por los mismos criminales como los autores intelectuales del secuestro de su propio hermano. Semanas después, la hacienda de los Martínez volvió a brillar, pero esta vez con una luz diferente. Mateo no se quedó con todo el poder. Nombró a Juan como el director de operaciones de la mina de litio en Sonora. Juan transformó el taller de Santa Cruz en una escuela técnica para los jóvenes del pueblo. Ya no trabajaba para sobrevivir, sino para construir un futuro donde nadie tuviera que elegir entre el hambre y la dignidad. El 769% de los habitantes del pueblo ahora trabajaba directamente en los proyectos de la hacienda. La economía de la región floreció, demostrando que el hijo olvidado era en realidad la pieza que faltaba para el éxito. Alberto y Sofía terminaron en una prisión estatal, viviendo la vida de carencias que tanto temían. El karma, lento pero implacable, les devolvió cada gota de dolor que sembraron en el corazón de sus hermanos. Una tarde, Mateo y Juan se sentaron frente a la tumba de don Aurelio, que ya había sido restaurada. Colocaron una corona de flores silvestres y la pequeña Biblia que los había unido en medio de la tormenta. Papá siempre supo que solo juntos podíamos salvar este lugar, dijo Mateo, mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía sobre las tierras recuperadas. Él sabía que el oro no está en la mina, sino en la unión. Juan asintió, sintiendo por primera vez que el apellido Martínez no era una carga, sino un orgullo. Había pasado de ser un mecánico invisible a ser el pilar de una comunidad que ahora lo respetaba por quien era. La historia de los hermanos Martínez se convirtió en una leyenda en todo México. Una historia que nos recuerda que las mentiras pueden correr muy rápido, pero la verdad siempre tiene más resistencia para llegar a la meta. Hoy, la hacienda es un símbolo de redención, porque al final del día, cuando todo duele, lo único que nos mantiene en pie es la esperanza de que la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra el camino de regreso a casa.